Bueno, muñequeras, vamos a empezar a hacer a nuestra Dulcinea y vamos a comenzar las clases para muñequería de 2025. Voy a daros todos los tips y todos los truquis que pueda en estas clases. Ya veréis de qué forma más fácil vais a hacer muñecas preciosas que se mantengan de pie solitas, con las caritas bien guapas, con un montón de peinados, y ya veréis de qué forma más sencilla. Primero que os quiero comentar es el tema de tejidos, porque muchas de vosotras no tenéis acceso a comprar tejidos rígidos, tejidos de loneta o tejidos de algodón. Este es un tejido de algodón que también se le conoce como loneta plana. Es un tejido bastante ligero, pero tiene bastante cuerpo y no estira para ningún lado. Si vosotras tenéis tejido de algodón elástico, como este, que es el que yo utilizo para hacer las caritas de las muñecas soft, este estira para ambos lados. Entonces, cuando queremos hacer una muñequita y dejarla de pie es tremendamente complicado. Truque que os doy. Mirad, cogéis este mismo tejido, ubicáis los patrones, daría igual que estirarse hacia un lado o hacia otro. Esto daría lo mismo. Cogemos un trocito de tejido. Imaginaros que vamos a poner aquí, por ejemplo, una piernecilla. Lo que yo hago, y ya os digo que me resulta súper fácil, es ubicar el trocito que necesito de tejido elástico y pongo doble tejido elástico en esta parte, así, puesto de esta forma. Y ahora, sobre ese tejido, cojo otro que resulta más baratito, tipo sábana o tipo retor, da igual, un tejido de algodón que no estire para ningún lado, un tejido que sea rígido. Este tejido lo ponéis una vez sobre este tejido y también lo ponéis por la parte de atrás, de forma que hagáis una especie de sándwich y que os quede mirando hacia vosotras el tejido que sea rígido, tanto por la parte de delante como la parte de detrás. Y ahora, cuando lo tengáis así, ponéis vuestro patrón, marcáis y coséis y os va a quedar el tejido como si fuese rígido, de forma súper fácil. De esta manera conseguiremos sobre todo que la muñeca se mantenga de pie. Es muy difícil que lo consigamos con este tejido porque no tiene suficiente fuerza. Apuntaros este truque, es súper fácil, súper barato y casi todas tenemos un trocito de tela. Este incluso, fijaros, es de una funda, de una almohada. Cualquier tejido que tengáis que no sea elástico os sirven. Sándwich, primero dobláis la cantidad que necesitéis de tejido elástico y sobre él ponéis el tejido rígido. Tan fácil como marcar y nada más. Muy sencillo. Ahora os voy a decir otro truque. Yo no compro las telas por medios metros, quiero decir, no compro pequeñas cantidades de tejido para muñeca, suelo comprar bastante cantidad. En esta ocasión fijaos todo lo que tengo aquí y a veces se puede complicar mucho a la hora de cortarlo. El truque que yo hago es primero marco en una base todo lo que son las piezas y cuando lo tengo doblo a la mitad así, y de esta forma consigo ajustar mucho la tela que necesito, pero no necesito estar controlando la cantidad de tela, que si 5 centímetros o 10 centímetros, tal cual yo lo pongo así me sale perfecto. Después con esta parte que me va quedando lo voy utilizando más tarde para hacer más piernas, más cuerpos, caprichosas o lo que me parezca. Intento sobre todo no estropear mucho tejido ya que no es nada barato y cuando también tenemos que ajustar un poco los precios, pues tenemos que espabilar un poquito sobre este tema. De los trocitos que luego me van quedando por aquí es con lo que hago la parte de la técnica del bolsillo. Ya sabéis que consiste en darle movimiento lateral e inclinado a las muñecas. Es una técnica mía, pero que comparto con todas vosotras de forma gratuita. Otro truque que os voy a dar, muchas de vosotras os hacéis un pequeño lío con la parte del derecho, la parte del revés, la parte del hilo, la parte de la trama del tejido. Mirad, esta es la orilla del tejido. Esta parte que viene aquí siempre viene en los laterales de las telas que compramos. La parte del derecho es la parte que es más bonita. ¿Veis? En esta ocasión los puntos perforados están de dentro
perdón, de fuera hacia adentro, y la parte del revés, que os lo voy a poner así para que lo veáis, los puntitos están hacia afuera. ¿Veis? Esta es la parte del revés y esta es la parte del derecho. Si tocáis, una parte está más rugosa y otra parte está más lisa. La parte lisita, la más suave, la del derecho. Y una vez ya dicho unos cuantos truquis, que seguiré diciendo los más truquis y compartiéndolos con vosotras, pues simplemente voy a poner unos alfileres y a cortar mi tela. Los patrones los vamos a ubicar de esta forma. Otro truqui también que os voy a dar: nunca hagáis la abertura de las piernecillas de las muñecas en ninguna parte que esté redondeada, ni en la parte de abajo, ni siquiera aquí. Siempre coged una zona donde esté recto, porque después cuando hagamos la puntada invisible es mucho más fácil coser un trocito recto que coser una parte curva. Esto también lo tendremos en cuenta con los bracitos. ¿Veis? Yo los bracitos los pongo siempre la abertura aquí, nunca en la parte de arriba, nunca en la parte exterior y tampoco en la parte que más o menos se puede ser más visible. Siempre intento esconder esta puntada. Bueno, pues vamos a marcar el cuerpo de nuestra Dulcinea y vamos a hacer también las marcas por donde vamos a dejar abierto. Serán en los laterales de la piernecilla, de los bracitos, en la parte del cuerpo estará abierta por la zona de cuello y en la parte de la cabeza. Ya sabéis que yo coso completamente la cabeza, nunca abro por la parte de atrás, porque así, si nos equivocamos a la hora de pintarlas o a la hora de ponerle algún detalle, no tenemos que hacer una cabeza nueva, ya que está rellena y tiene toda la forma hecha. Simplemente le damos la vuelta y tenemos dos cabecitas para usar en un solo corte. Entonces, lo que yo hago es que coso desde un lateral con retroceso, doy toda la vuelta y finalizo con retroceso, pero continúo con la máquina de coser por este lado de aquí. Después, con un descosedor, corto el hilo desde aquí hasta aquí, lo quito y ya podré darle la vuelta y rellenar la cabecita. Vamos a dejar abierta esta parte de aquí y también la parte de abajo. Aquí en el patrón os he puesto dobladillo, quiero decir, esta parte de aquí se va a cortar a ras de la tela, aquí no vamos a dejar ningún margen de costura y esta zona es la que después doblaremos para hacerle un acabado, una terminación un poquito más chula. El cuerpo, ya os he dicho, simplemente cosemos con retroceso, damos toda la vuelta y finalizaremos con retroceso, y las piernas haremos igual, un retroceso y finalizaremos con otro retroceso. Saltamos, haremos un retroceso y daremos la vuelta hasta el final con otro retroceso. Es así de fácil. Yo utilizo la puntada más pequeña de mi máquina, que es el número 3, no sé la vuestra, ajustarla y que os quede lo más cerradito posible, porque de esa forma cuando la rellenemos no se van a abrir las telas. Y os voy a dar otro truque también. Yo nunca recorto todo el contorno de las piezas de la muñeca, porque siempre en la máquina de coser alguna pieza se mueve, a no ser que la silvanéis. Para no tener problemas de que la máquina me mueva las telas, las corto todas en una sola pieza. Como mucho corto algunos trocitos, pero no la recorto completamente, sino de aquella manera, como digo yo. Después, cuando ya la tengo cosida, sí que la recorto, normalmente con tijera zigzag o con una tijera que sea afilada. Si hay curvas, como por ejemplo en esta parte de aquí o en esta parte de aquí, y no tenéis la tijera zigzag, le dais piquetes y no hay ningún problema. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Para que esta parte de aquí me quede más grande y no rompa o estropee tanta tela, no llego hasta el final, voy cortando y así cuando después abra este tejido tendré el doble que tengo ahora. Y de esta forma puedo hacer
puedo utilizar estos trocitos, como estaba comentando antes, para hacer la técnica del bolsillo. ¿Veis? Me queda más grande y de aquí, por ejemplo, ya me sale una cabecita. ¿Veis? Truquillos así. Los truquis siempre son interesantes. Y aquí ya sí, no tengo otro remedio que cortar. Bueno, pues ahora ya sí, con todas estas piezas me voy a la máquina de coser, voy a pasar todas estas puntadas y enseguida vuelvo con vosotras. Creo que hasta ahora está bastante bien explicado y bastantes truquis y tips que os estoy dejando. Voy a coser y vuelvo rápido.